Perito Goulart, hola. Este es el primer vivo que hago yo Voy a esperar 2 minutitos más para empezar. con los temas que quiero difundir. En general y como grupo de clases voy a hablar siempre de videoanálisis y videoanálisis aplicado al ámbito forense. Lo aclaro porque en Instagram me encontré que los únicos que hablan de videoanálisis son los que revisan jugadas de fútbol en, el, en las grabaciones. Y la verdad que eso sí no tiene nada que ver con lo que yo quiero mostrar. El videoanálisis como ciencia se refiere al estudio de imágenes animadas y eso se puede hacer de muchas formas. Le agregué la cuestión forense al final porque marca tremendamente la diferencia, ¿no? ¿Qué significa revisar imágenes animadas con la intención de aportar a una causa en proceso? Yo tengo experiencia en video y conseguir que un video se vea bien tiene más que ver con la magia que con la ciencia. En cambio, extraerle a una imagen grabada en video datos que se puedan volcar en cálculos es otra cosa muy diferente. Esta es un poco la aclaración. Bueno, son acá las 5:10, así que ya puedo empezar con el tema del día de hoy. Videoanálisis forense tiene que ver con los que ya me conocen, hablar de mediciones en imágenes y demás. Saben de mi trabajo en fotogrametría, que es mediciones en imágenes, pero el trabajo en videoanálisis es previo. Y de lo que se ocupa es de preparar imágenes que puedan después ser volcadas en un espacio en donde haya que hacer algún tipo de medición. Básicamente trabajo para casos en los que hay un accidente de tránsito y se quiere medir una velocidad o la posición de algún objeto en movimiento, eso en el caso de los videos, y en casos criminales identificar a una persona, leer una placa de identificación vehicular, ese tipo de cosas. Estoy terminando de preparar un curso sobre videoanálisis solo con herramientas gratuitas y en lo posible de código abierto, pero herramientas gratuitas. Eso me deja fuera un montón de programas, lamentablemente, pero mi esfuerzo ahora es concentrarme en cosas que se puedan hacer sin invertir dinero en software. Cuando un perito recibe un video, muchas veces, les diría en la mayoría de los casos, al hacerle doble clic al archivo, no pasa nada, no se reproduce una imagen o aparece alguna cosa rara como las que les voy a mostrar ahora. Acá veo que se pasaron unos cuantos mensajes y me los salteé, perdonen. Hola José, hola Accidentes Perito. Cada tanto me tengo que acordar de ir a ver los mensajitos que se aparecen en mi telefonito. Bueno, vuelvo al tema. Entonces, en función de ese curso es que yo voy a extraer pequeños tips, pequeños consejos que les voy a mostrar acá. Intento repetir esto una vez por semana, les pregunté por el horario, por ahora parece que la mayoría prefiere un fin de semana y que sea por la tarde. Lo único que les aclaro es que como tenemos mucha diferencia horaria con Europa, necesito que sea a la tarde, pero no mucho más de esta hora.
Por eso entonces es posible que siga como fecha fija los sábados, entonces alrededor de las 5 de la tarde. En el tema de hoy tomo uno de los casos por los que más consultas recibo y les explico entonces qué se puede hacer con un video de estas características cuando llega a manos de un perito y el perito no lo puede ver. Por eso el título de esta clase, que es video aparentemente corrupto. Para el tema de hoy me voy a basar en una nota de un blog. En todas las clases yo lo que intento hacer es buscar un caso real o un caso que haya sido investigado en el pasado, ver cómo se resuelve de manera tradicional, con programas de pago dedicados a esta especialidad. Algunos yo lo enseño a usar, si me conocen. Uno que recomiendo especialmente se llama Amped5, otro es Input-Ace. Son programas muy costosos que se dedican exclusivamente a resolver estos temas desde que empiezan hasta que terminan. Entonces, esos programas tienen sus propios blogs en donde publican noticias y análisis de casos, y algunos expertos y colegas también. Por supuesto, todo esto en inglés. Yo lo que voy a hacer en estas clases como formato es iniciar con uno de estos casos o posteos en blogs en inglés, comentarlo con ustedes, ver cómo se presenta el caso y cómo el perito tiene que abordarlo, y después de ahí cómo lo resuelve quien escribió esa nota o ese mensaje o lo que sea en internet con los programas tradicionales, y qué alternativas tenemos desde software gratuito, que es en lo que estoy investigando yo en estos últimos tiempos. Lo que ven ahora en pantalla es un viejísimo caso en el que yo participé, en donde hubo un accidente de tránsito. Este se grabó con varias cámaras de seguridad. Ahí vieron un tablero con las 4 cámaras que había en esta esquina en donde ocurrió el accidente, y cómo esta animación lo que muestra es los diferentes puntos de vista de las cámaras ubicadas en ese espacio real. Esto es todo cálculo de fotogrametría, y cómo se puede convertir esa imagen retratada en un plano en 2 dimensiones otra vez en un espacio en 3 dimensiones para ahí, a partir de ahí, hacer mediciones. Eso es fotogrametría. Pero lo que quiero dedicar hoy de este caso es que analicemos cómo estos videos vienen a manos del perito, normalmente en un único archivo que contiene toda la información superpuesta de estas diferentes cámaras, y entonces cuál es el trabajo previo que tiene que hacer el perito desde la parte de videoanálisis para después hacer los trabajos de medición. Ahí ven un poco ahí la superposición entre el 3D resultado de la pericia accidentológica, y algunas veces verán aparecer el punto de vista de la cámara de seguridad que grabó el hecho. Entonces, este es un caso ejemplo típico. Yo abajo agregué algunos comentarios de qué intento explicar, como qué hacer, cómo proceder, cuándo intervenir y por qué es necesario hacer lo que les voy a enseñar. Por ahí en este caso en particular tiene poco uso la tercera de estas frases, que es cuándo intervenir, porque todo lo que voy a explicarle en estas clases se podría evitar, todos los problemas que les voy a presentar se podría evitar si este video hubiera sido capturado correctamente desde un inicio. Entonces,
cuando yo, después de presentarles todos los problemas que se encuentran con los videos, quiero explicarles, una vez que entiendan los problemas, recién al final les voy a poder explicar qué deberían hacer si son ustedes los que secuestran estas imágenes para evitarse todo esto. Pero por lo menos en el caso de hoy, lo que vamos a suponer es que ustedes reciben un video que ya está intervenido y no hay posibilidades de resolver esta frase que les estoy marcando, que es el cuándo, ¿no? Ustedes ya recibieron el video, tienen todos los problemas que les voy a mostrar ahora. Voy a explicarles entonces cómo resolverlos y por qué es necesario los pasos que les voy a mencionar. Paso ahora entonces a una nota que está publicada en el blog de Amped5. Bueno, pueden ubicarlo, si no, después si alguno quiere ir directamente a ver esta nota, me pide el enlace, yo veo cómo hago para hacérselo llegar. Pero quiero entonces que revisemos esta nota, que está publicada en inglés, ya les dije, pero es fácil de entender. Yo se las voy a leer un poco por encima. Y aquí mismo ya en el título aparece esta cuestión de aparentemente corruptos. Voy a acomodar un poco mejor el texto para que lo vean. A ver si lo puedo mostrar. Ahí creo que se ve bien. Bueno, la primera mención acá es esta cuestión de que el video parece estar dañado porque al momento de hacerle clic aparecen estas cosas raras por delante de la imagen y un montón de puntos de vista diferentes y superpuestos. Este video está cargado directamente en el blog. Ya por las dudas les comento que van a ver algunos fotogramas que aparecen. ¡Oh! Clever, querido amigo, qué bueno verte. Batashi. Bueno, perdón, no me quiero distraer. Les decía, mientras yo reproduzco este video, entre otras cosas que me llaman la atención, hay un fotograma que se ve de color verde. Esa es una típica falla de videos en donde un fotograma no encuentra el fotograma que le precede para actualizar la información y por eso aparecen estas cosas raras de color verde en particular. Pero este es un típico caso de los que quiero mencionar hoy. Acá lo que dice esta nota es que, bueno, esta aparente corrupción en el video es lo que se llama el multiplexado y es de lo que quiero hablar hoy. El multiplexado es una característica muy común en videos de cámaras de seguridad, circuitos cerrados de televisión, porque como una forma de ahorrarse hardware y también transmisión, lo que hacen estos equipos es concentrar puntos de vista desde diferentes cámaras en una sola señal. Esto se hace a la hora de la transmisión del video y también a la hora del almacenamiento. Lo más común que ustedes pueden ver cuando ya tienen el video en sus manos, acá les muestro, perdón, un video parecido. Lo más común es que tengan un video como este. Y esto es un típico caso de multiplexing. Entonces acá fíjense que hay diferentes puntos de vista. Cada uno se corresponde a una cámara diferente en un circuito, en un equipo, en un sistema de circuito cerrado de televisión. Y vean que siempre cíclicamente el punto de vista vuelve a donde estaba antes. Esto se repite para toda la cantidad de cámaras que tengan
archivo. Esto entonces es un típico caso de multiplexado. Corro esto para volver al ejemplo que les estaba mencionando. Vuelvo entonces al documento del blog y acá muestra otro caso de multiplexado. Acá también vean este parpadeo entre imágenes. Esto se muestra con un orden diferente, pero es todo más o menos lo mismo. Parece ser que el punto de vista vuelve al mismo lugar en donde estaba. Y esto también entonces es un típico caso de multiplexado. Más abajo comienza una explicación y ya hace una aclaración esta nota de los dos tipos más comunes de multiplexado que existen. Esto siempre referido a cámaras de seguridad y no es cierto que solo existen estas dos formas de multiplexar, pero digamos que estas son las más comunes. Una es basada en datos y otra es basada en imágenes. De la que me voy a ocupar hoy es de la que se basa en imágenes. Y fíjense acá, por supuesto, como esto es el blog de un software en particular, lo que hace la nota es mostrarles cómo, si ustedes disponen de los medios y pueden invertir un buen dinero en este programa, el Amped 5, que yo les recomiendo, cómo arrastrando simplemente el archivo a la carpeta, al ejecutable del Amped 5, aparece, me detengo acá un momento en una pausa, acá a la derecha una cierta cantidad de cadenas. Cada cadena representa un video y cada uno de esos videos ya fue separado automáticamente por este software para que con un simple clic ustedes puedan ver en secuencia todas las imágenes que se corresponden a cada cámara en particular. Entonces, muy fácil de hacer, muy rápido también. Esta es una herramienta automática que está especializada justamente en esto. Acá abajo ven otro video que explica cómo hacerlo en otro software que esta gente distribuye, que se llama Amped Replay, pero básicamente el proceso es el mismo. El software reconoce qué hay adentro de ese archivo, cómo está organizado ese archivo, y entonces sabe que la necesidad del usuario es ver estas imágenes todas por separado, entonces distribuye en diferentes cadenas cada uno de los videos del archivo original. Bueno, hasta acá todo muy bien. Si hay dinero, esta es la forma de proceder. Ahora vamos a ver qué hacer cuando no tenemos dinero. Juan Pivega se acaba de unir. Hola, bienvenido. Lo que presenté hasta ahora entonces es cómo proceder con un video multiplexado, un archivo único, si uno dispone de las herramientas forenses que se especializan en este tipo de usos. Entonces ahora quiero pasar a mostrarles qué podemos hacer cuando no tenemos software de pago. Les mencioné que había dos tipos de multiplexado más comunes en cámaras de seguridad, el espacial y el temporal, y ahora quiero aclararles cuál es la diferencia entre los dos. A ver si se está viendo bien, sí. Entonces acá hay una lámina que explica un poco qué es esto del multiplexado. La forma de la imagen de arriba representa lo que el usuario normalmente ve cuando tiene delante un equipo de cámaras de seguridad. La imagen de abajo lo que muestra es qué hace ese sistema de cámaras de seguridad para almacenar la información en un archivo. Entonces toma diferentes puntos de vista, uno en una secuencia, normalmente es de a un fotograma por vez, y entonces arma toda una cadena en donde en este caso creo que hay 4 cámaras, perdón, sí, 3 o 4 cámaras, entonces va poniendo la imagen
del cuadro 1 de la cámara 1, la imagen del cuadro 1 de la cámara 2, la imagen del cuadro 1 de la cámara 3 y después vuelve a empezar el ciclo. Esto es lo que se llama un multiplexado por imágenes. Les decía, si ustedes tienen acceso al equipo y saben lo que tienen que hacer, hola Diego, bienvenido. El problema que hoy les voy a presentar se puede resolver fácilmente, porque al momento de exportar se puede crear un hilo para cada una de estas cámaras. Pero tal vez el usuario no sabe cómo hacer esto. Y cuando digo usuario me refiero al dueño del equipo, en donde algún asistente del Ministerio Público o de la policía va para intentar recabar una cierta cantidad de imágenes. Parece raro, pero me acaba de pasar justo ahora, en donde el dueño del equipo, con toda la buena voluntad, me dijo, sentate y haz lo que quieras, porque yo no sé cómo se usa. ¿Qué pasa normalmente en esta circunstancia? El enviado del Poder Judicial tampoco sabe cómo se usa y termina sacando fotos o grabando videos con su propio teléfono al monitor del sistema de seguridad, y esa es la peor de las opciones. Eso es lo que siempre hay que intentar evitar. Pero bueno, supongamos que lo que sucedió acá es que este paso ya ocurrió y el video tiene lo que yo llamo entonces una multiplexación temporal, en donde cada fotograma proviene de una cámara diferente en una secuencia. El otro caso, en donde hay un multiplexado por datos, es más complejo de resolver y también más complejo de entender, así que voy a dejarlo para el final o para otra ocasión. En este videito que yo les muestro, tenemos entonces el ejemplo del primer caso que les conté, del accidente de tránsito que ocurrió acá en Buenos Aires, creo que fue en el 2000 y poco. Y entonces acá están viendo claramente cómo la imagen se va repitiendo desde diferentes cámaras y vuelve a empezar con la primera. Este es un multiplexado y es un multiplexado por imágenes y además es un multiplexado que está bien hecho, ¿sí? De eso es entonces de lo que les quiero hablar ahora. Puede pasar que además de que el video esté multiplexado, también esté mal multiplexado y entonces la cosa es un poquito más compleja. En este caso son 4 cámaras y lo que ven entonces es un ciclo de unos muy pocos segundos de video repitiendo cada uno de estos puntos de vista del mismo accidente de tránsito para después ahí hacer algún tipo de medición. Entonces vamos a hablar del programa gratuito y de código abierto que voy a usar hoy para resolver esto. El programa se llama FFmpeg. Es un programa de origen francés y lleva muchísimos años ya en uso. Yo lo conocí en una de sus primeras versiones, después lo dejé un poco de lado. Cuando empecé a retomar esta cuestión del código abierto y de programas gratuitos me volví a interesar y vi todo el progreso que tiene y sobre todo lo que más me importa a la hora de elegir un software, la base de usuarios que tiene. Eso es lo fundamental. Está bien que casi todo está en inglés, en español hay poco, pero más que la herramienta en sí, sobre todo con software gratuito y de código abierto, lo que más importa asegurarse es que haya una importante cantidad de usuarios que por un lado publiquen notas de investigación, contesten preguntas más o menos rápido y también garanticen que este software se va a mantener en el tiempo, porque la inversión, en este caso no es de dinero, pero la inversión en tiempo dedicado a no solo aprender a usar una aplicación, sino hacer que el uso de esa aplicación sea eficiente en una cadena de trabajo es muy importante para mí. Esto es lo que me decide entonces para mostrarles este software, en este caso cómo se aplica para esto en particular, pero es un software de edición de video que es súper complejo, súper completo en cantidad de opciones y herramientas.
Gustavo, hola, bienvenido. Este software funciona en el entorno Windows, Linux, Mac. En Android, la verdad, no lo sé, yo nunca lo usé. Es posible que también exista alguna versión. Y es un software que se renueva permanentemente. Se actualiza y mejora y con muy poco tiempo, un margen muy pequeño de tiempo, así que hay que estar atento a eso. Pero es un software que se puede compilar si uno es programador o descargarlo e instalarlo como cualquier otro software si uno no conoce mucho de programas. Cuando uno lo instala, el sitio ahí se los puse, ffmpeg.org es a donde tienen que dirigirse para buscarlo. Hoy no me voy a dedicar al tema de la instalación, tal vez en alguna otra clase más adelante. Por ahora, si se lo quieren instalar, investiguen un poco por ustedes, pero ese es el sitio a donde se tienen que dirigir. Y cuando lo instalan, este software básicamente provee 3 herramientas diferentes. Hay un montón más semiocultas, pero las más importantes y que quiero que por lo menos presentarles son estas 3. Una es FF Play, que es simplemente un reproductor. Ustedes usan esta herramienta para ver un video. FFmpeg mismo, que es el que se usa para editar, y FFprop, que se usa para interrogar, como dicen los americanos, o examinar sería la traducción, para saber qué contiene un archivo multimedia. Acuérdense, yo siempre hablo de archivos de video, pero es un error. Estos son archivos multimedia, entonces adentro de ese gran paquete puede haber un montón de cosas, supuestamente con un cierto orden, a veces no. Pero cuando digo multimedia, entonces digo que adentro de un mismo archivo digital puede haber pistas de video, más de una, pistas de audio, pistas de subtítulos, de coordenadas geográficas y otros datos. Belu, hola, bienvenida. Entonces, estoy por ahora presentándoles el FFmpeg y también explicándoles por qué elijo este y no otro. Muchos me preguntan, bueno, pero este hace algo parecido. Sí, bueno, yo ya expliqué por qué me decido por una herramienta de software para recomendar. Esa es la razón por la que hablo de esta y no de otra en particular. La gran desventaja que tiene este software es que se usa por líneas de comando. En realidad es un software para manipular archivos de video que otros programas usan. Es un conjunto de librerías que se dedican a todo lo que tiene que ver con analizar y manipular archivos de video. Entonces, no tiene creada una interfase gráfica. El programa per se maneja escribiendo en el teclado. Eso es lo que lo hace un poco pesado, ¿no? Entonces, acá yo escribí una línea de texto que presenta el caso típico de cómo se invoca, cómo se convoca este programa. Primero hay que abrir el PowerShell en Windows 10 o el CMD, la línea de comandos en Windows anteriores al Windows 10. Es esa famosa ventanita de color negro a la que muy pocos quieren entrar, pero en este caso se hace necesario, y se escribe letra por letra la instrucción que uno quiere ordenarle a FFmpeg que cumpla. Como ven, un poco pesado, pero para las cuestiones básicas, interrogar o examinar un video, reproducir un video, convertir un video, extraer fotogramas, lo que todos los peritos tienen que hacer habitualmente antes de empezar a dedicarse a su especialidad, con este programa lo pueden hacer. Carl Biss, hola, bienvenido. Y lo más importante, FFmpeg es un software que no trabaja a nivel archivo. Ustedes saben que siempre uso la misma analogía, perdónenme, un archivo que termina en .doc, ustedes saben que se abre con el Word. Un archivo XLS se abre con el Excel. Bueno, los archivos multimedia no son así, tienen un montón de extensiones y adentro puede haber un montón de cosas distintas. Lo que hace FFmpeg de importante no es
examinar qué tipo de archivo es y acomodarse a las condiciones de la extensión del archivo, sino analizar el contenido, ver cada una de las pistas y sobre todo ir a leer cada pista de forma individual. Entonces, si el archivo tiene algún problema, que normalmente es en el encabezado o en el final, pero tiene alguna pista que no está dañada, toda o parcialmente, FFmpeg es la herramienta ideal para operar con ese tipo de archivos. Porque no importa si es doc, no importa si es AVI, no importa si es MP4, lo único que le importa a la MPEG es ir a investigar qué pistas hay ahí adentro, tomar cada una de esas pistas de forma individual y leer la secuencia de datos que están almacenadas en el archivo. No le importa nada más. Entonces es muy posible que el FFmpeg pueda ocuparse de atender problemas en archivos que con un simple doble clic no se puedan reproducir. Hoy me dedico al FFmpeg, en otras clases me voy a dedicar a otros, pero en donde siempre me van a ver volver es al FFmpeg, porque de una manera o de otra siempre puede hacer algo con un archivo que no se puede ver bien. Enríquez, hola, y alguien más ahí que no veo muy bien quién es. Bienvenidos. La mar estaba serena, hola, ¿cómo va? ¿Qué familia? Bueno, perdón, no me quiero distraer. Entonces, ya les mencioné las grandes ventajas de este software. Hay que escribir letra por letra lo que uno quiere ordenarle hacer. Hay algunas interfaces gráficas que se montan sobre el FFmpeg para mostrar una interfase que le permita al usuario ingresar cosas más fácil y entenderlas más fácil también. No voy a mencionarles ninguna, si bien conozco más de una y también son gratuitas, porque el problema de esas interfaces es que, por lo menos las que utilizo yo o que he utilizado en el pasado, primero, están hechas por usuarios particulares que a veces las dejan de mantener. Uno no sabe muy bien cómo se conecta esa interfase con el programa, entonces a veces uno no está seguro de qué está pasando. Y otra, ya les mencioné que el software se actualiza muy rápido, el FFmpeg. A veces sucede que estas interfaces después dejan de funcionar temporalmente hasta que no se actualizan. Entonces no es la forma como yo recomiendo trabajar con el FFmpeg. Sobre todo porque siempre que enseño a usar un programa, yo lo que intento es que entiendan qué hace el programa y por qué, antes de usar interfaces gráficas que faciliten las cosas, pero les quiten a ustedes la capacidad de controlar qué está pasando. Entonces, hoy y en otras clases les voy a hablar siempre del FFmpeg. Si alguno de ustedes quiere investigar sobre alguna interfase gráfica, háganlo por su cuenta. Van a aprender a usar FFmpeg de la peor manera, que es escribiendo ustedes los comandos, por lo menos al principio, para que entiendan por qué. Damián Barrios, hola, bienvenido. Entonces, esta es esa ventana de color negro a la que muy pocas veces han llegado ustedes en Windows, pero está disponible en todos los casos. Entonces, una vez que ustedes ya tienen instalado el... Perdón que les quiero mostrar ya la ventana de trabajo de Windows. Una vez que ustedes ya tienen instalado el FFmpeg, vamos a convocar esa ventana para empezar a escribir instrucciones que el programa entienda. Entonces supongan ustedes que esta es la carpeta en donde está ubicado un archivo cualquiera. Este es el que les quiero mostrar hoy. Entonces, yo en este momento estoy usando Windows 7. Es lo que uso para todo lo que tiene que ver con videoanálisis, porque hay un montón de programas que son específicos de esa versión de Windows, entonces conviene seguir trabajando con él, pero lo que están viendo hoy también ustedes lo pueden hacer con Windows 10 si es que tienen esa versión del programa. Entonces yo escribo cmd
en mi ventana del explorador de Windows y así es como aparece esta ventanita de color negro que les mencioné. Esta es la ventana del viejo sistema operativo anterior a Windows. Y entonces se sigue manteniendo por cuestiones de compatibilidad y de acceso para cosas raras como la que les estoy contando hoy en Windows. En Windows 10 se llama PowerShell, pero es prácticamente lo mismo. Entonces, así es como llegamos a poder ingresar algún comando. Por ejemplo, escribo ffmpeg y si está bien instalado aparece una serie de instrucciones como la que acaban de ver en pantalla. Todas cosas por ahora que no entiende nadie, pero no importan. Esto lo único que me dijo es que el programa fue reconocido y que está funcionando. Si está previamente bien instalado, ¿no? Entonces, hasta acá les mostré cómo accedemos al programa. Y acá, entonces les quiero presentar el ffprov, que es el que les dije que servía para analizar archivos. Así que voy a ingresar el nombre de un archivo de video, que es este, entrada.mp4. Le puse a todos ese nombre para que ahora me sea más fácil de explicarlo, pero podría ser un nombre cualquiera. Entonces, si yo aquí escribo ffprov que es el ejecutable para analizar imágenes de video, y después escribo el nombre del archivo, que es input.mp4, ffprov me devuelve un montón de datos del archivo que acabo de invocar. La primera parte no la voy a ni mencionar, no hace falta, tiene que ver con qué versión de cada una de las herramientas está en este momento funcionando, pero fíjense que a partir de acá aparece el nombre input mp4, que es el video que yo examiné. ¿Alguien más se unió? Elio Llanes, bienvenido. Acuérdense, en cualquier momento me pueden escribir algún comentario por ahí, me va a tomar algún tiempo darme cuenta de que está, pero voy a intentar responder las preguntas que me hagan. Entonces, vuelvo acá, ffmpeg me devuelve una pista de video que reconoce dentro de input mp4 y algunos datos. Todos estos son metadatos almacenados en el archivo de video, como la fecha de creación, la duración, la tasa de bits que tiene por segundo. Esto habla de la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea este número, más datos hay almacenados en imagen, entonces el video tendrá una mejor calidad. Y después empieza a hablar de streams, que son pistas. Lamentablemente este software está en inglés, siempre hay que andar traduciendo, pero los streams son las diferentes pistas que hay almacenadas en este archivo, que ya les dije, multimedia. Entonces, en este caso, habla de un archivo de video, ahí lo dice. El primero es el 00, que codec usa para la compresión, un tema al que le voy a dedicar otras clases en el futuro, porque el codec es muy importante para traducir el contenido de una imagen comprimida en video. Después habla del formato de color, de las medidas en imagen, 640 x 448, el formato del píxel, tema también a dedicarle. FPS es la velocidad de reproducción del video. Como ven, hay un montón de datos que son muy importantes a la hora de analizar un video. Y después hay una segunda pista, que acá la veo, que es de sonido, y después ya vuelve a la línea esperando una nueva instrucción. Entonces, acabo de mostrarles cómo preguntarle a ffmpeg qué contenidos puede leer de un video. En este caso podría ser un video que no se reproduce y solamente por encontrar el códec adecuado ustedes ya pueden después resolver ese pequeño problema y empezar a ver la imagen como corresponde.
Les estoy mostrando FFmpeg por una razón en particular, y es que una de las primeras cosas que tenemos que averiguar en un video o en una pista de video, en un archivo multimedia. Ricardo, hola, bienvenido. Estoy presentando FFmpeg para resolver problemas de multiplexado en archivos de video. ¿Por qué les menciono el FFprop? Porque les estoy dando una serie de instrucciones para examinar un archivo que tiene problemas para después ver cómo lo pueden resolver con alguna herramienta gratuita, en este caso FFmpeg. Entonces, una de las primeras cosas que conviene hacer, primero es ver cómo el archivo está comprimido, segundo es ver si tiene fotogramas y cuántos fotogramas tiene. Esto es fundamental en casos de investigación de accidentes, sobre todo, o en un análisis de uso de la fuerza en casos criminales, porque muchas veces los reproductores no muestran todos los fotogramas de un video, cambia la velocidad de la reproducción y por lo tanto también cambia la percepción del espectador con relación a lo que está viendo en imagen. Obvio para ustedes entender que si el video muestra una imagen de un vehículo circulando a mayor o menor velocidad que la real, el resultado de la pericia va a ser errada. Entonces, investigar cuántos fotogramas contiene un video y después procesados junto con el tiempo que dice el video representar, ahí ya se pueden dar una idea de la velocidad de reproducción y cuando se está reproduciendo una velocidad errada. Entonces, les presenté el FFprop y ahora quiero que vean esta instrucción que está escrita en fondo negro, porque es la forma como el FFprop informa qué cantidad de fotogramas tiene un video. Como ven, la línea es bastante extensa, tiene un montón de texto. Esto en archivo de videos sencillos, con una sola pista y donde las cosas están bien, por supuesto, está por demás extendida en texto. Es mucho más fácil analizar un video, pero hay que tener cuidado de agregar algunas sentencias que especifiquen exactamente qué es lo que ustedes quieren hacer y dónde y cómo. Por eso, tanto texto para copiar y pegar. Pero lo que está haciendo básicamente esta línea, no sé si la alcanzan a ver, tal vez por el tamaño sea muy pequeño el texto para leerlo, pero lo que está haciendo es, al principio, mandar un mensaje de error para evitar que FFprop muestre todos esos datos tan extensos al principio del reporte que no sirven para nada, entonces eso lo que hace es ocultarlos. Después viene una sentencia que dice select stream, que justamente lo que hace es de todas las pistas que contenga un archivo elegir una en particular, en este caso elige la número 0, que es la primera, los números comienzan a contar a partir de 0, y además elige una pista de video, por eso la B corta. Después de ese stream o pista pregunta cuántos paquetes hay, y después que muestre de las entradas esos paquetes y los reporte de alguna manera en particular. Eso es todo lo que sigue como texto, y al final recién vean que aparece el texto input.mp4, que es a qué archivo le queremos aplicar todas esas instrucciones, ¿no? ¿Cuál es el archivo que queremos interrogar? Entonces, yo voy a elegir toda esta línea para evitarme tener que escribirla. La voy a copiar y directamente voy a volver a la página, a la ventana, perdón, de la línea de comandos y la voy a pegar. Hice clic con el botón derecho dentro de la ventana y elegí la opción pegar recién. Entonces acá aparece toda esa línea como si yo la hubiera escrito. Le voy a dar enter y ahí ven que solamente devolvió el número 124. Y esto es exclusivamente la cantidad de fotogramas que tiene la pista de video, la primera pista de video en este archivo multimedia. Entonces, ya sabemos la velocidad de reproducción,
que era 10 fps. Ahora sabemos cuántos fotogramas tiene el video, que son 124. Acuérdense cuál es el video, si no se los muestro a los que no lo vieron al principio. Yo les estaba mostrando este como un archivo multiplexado, pero ahora quiero que vean el que estamos usando para este caso en particular, que es, voy a volver para atrás, este es el archivo multiplexado. Ven que tiene muy poquitos segundos, cada imagen se reproduce una sola vez, un fotograma por vez, y hay 4 cámaras. En total este archivo tiene 124 fotogramas a 10 cuadros por segundo. Eso es lo que acabamos de averiguar con esta sentencia que escribí. Otra cosa que podemos hacer, no es imprescindible, pero en casos de multiplexado vale la pena, es ya con el FFmpeg crear una única imagen como un video wall, ¿sí? Como una imagen compuesta por pequeños parches de imágenes más pequeñas, en donde tengamos una vista previa de miniaturas de una serie de fotogramas dentro de un archivo. En este caso sabemos que hay 4 cámaras que están enviando un fotograma de cada una por vez. Entonces lo que vamos a hacer es saltearnos cada 4 fotogramas de la pista completa, capturar un fotograma en particular y ponerlos uno al lado de otro en una imagen. Entonces esto ya lo vamos a hacer con el FFmpeg. Funciona más o menos de la misma forma que el FFprov, pero en este caso se las comento muy por encima, no pretendo que se entienda todo de una vez. FFmpeg es la primera parte del texto que invoca la herramienta. Después hay una "-i", un llamado a qué archivo se pretende usar como entrada, por eso la i. Input mp4 es el nombre del archivo que queremos examinar. Después dice cantidad de frames por fotogramas, 1, o sea que separe un fotograma en particular. Y después, entrecomillado, hay toda una línea bastante complicada que lo que hace es, al principio, separar un fotograma cada 4. Por eso ahí dice N4, porque lo que está haciendo es, del total de fotogramas, bueno, hace una operación matemática y saltea cada 4. Lo único que tienen que saber entonces es este número, cambiarlo en función de la cantidad de cámaras que tenga el archivo multiplexado. Después elegir una escala para qué tamaño en píxeles quieren ustedes que tenga cada una de estas pequeñas imágenes. En este caso son 160 por 120 píxeles. Después, lo último que dice la instrucción es de qué manera distribuir en la imagen más grande estas más pequeñas, y lo que está diciendo es que arme una imagen de parches de 4 por ancho por 3 de altura. Por eso entonces es lo que ven ahí. Y al final lo que dice es el nombre del archivo, cómo se va a crear. En este caso es un PNG. Ustedes saben que es un archivo de imagen fija que comprime la cantidad de datos, pero no los deteriora en calidad, a diferencia del JPG. Por eso es un formato que se recomienda mucho para este tipo de capturas. Básicamente lo que está haciendo es capturando un montón de imágenes y armándolas en una sola. Entonces, a esto como nombre se le puso CAM01 PNG para que se almacene de esa forma, con ese nombre, porque estamos capturando la primera de las imágenes. Vamos a copiar este texto otra vez, lo pego dentro de la ventana de la línea de comandos de Windows.
Se unieron unos cuantos más, perdón que me los salteé, los saludo a todos juntos, bienvenidos. Acabo de hacer enter, por eso se ejecutó el comando que copié y pegué. Y como yo ya lo hice antes, este archivo, y me olvidé de borrarlo, lo que me está preguntando es si quiero sobreescribirlo. Le voy a apretar la tecla Y por yes para aceptar. Ahí entonces acaba de crear ese archivo de imagen. Entonces vuelvo a la carpeta en donde estaba y este es el archivo que acabo de crear, se llama cam01. Le voy a dar doble clic. Está un poco pesadita la computadora por todo lo que está haciendo. Bueno, acá entonces se ve el contenido de esta imagen que acabo de crear y fíjense entonces, no lo van a poder apreciar, pero ahí en el borde superior izquierdo dice CH1 por canal 1. Entonces acá ven que está capturando de toda la secuencia en la pista un fotograma cada 4 y nos muestra entonces solo las imágenes que se corresponden con la primera de las 4 cámaras que tenemos.